dentro de lo que es la estructura monolítica del pueblo. Vamos a ver ahora cada uno de los pecados. La idolatría. Si un hermano tuyo, más que los pecados, los castigos por los pecados. Si un hermano tuyo, si tu hijo te dijere en secreto, vamos y sirvamos a los dioses ajenos, al punto lo matarás. Imagínense ustedes que llega una persona a la policía y le diga: es que mi hermano me dijo que adorara yo a otros dioses y me tomé la libertad de matarlo. Y estoy avalado por la Biblia. ¿Okay? Pues váyase usted. Si en alguna de las ciudades que Yahvé te dará para habitar oyeres algunos que dicen: vamos y sirvamos a Dios ajenos, inmediatamente pasarás a cuchillo a los moradores de aquella ciudad. Ya no es a una persona, aquí es a todos los moradores de una ciudad. Si ser santo ya es un chiste. ¿Por qué practicaron la idolatría los judíos bíblicos si tanto le molestaba a su Dios? Cualquiera de los hijos de Israel que diere a alguno de sus hijos al ídolo Moloc morirá sin remisión. Yo tengo una teoría. Es muy sencilla. Si nosotros nos ponemos en los zapatitos de las personas que vivían en ese entonces en el Israel bíblico, ¿sí? ¿Cómo era la calidad de vida de los judíos, del pueblo bíblico? Era de la cachiporra. Fue un pueblo verdaderamente amolado, con problemas económicos brutales, sojuzgados prácticamente durante toda su vida. Solo hubo dos momentos que duraron 40 años de esplendor, uno con David, otro con Salomón, y se acabó. El resto del tiempo lo pasaron fatal. Ahora, ¿qué sucedía con los vecinos? Cuando los llevan a Babilonia a los judíos deportados, se van a encontrar una ciudad riquísima, ¿sí?, llena de todo tipo de lujos y todo tipo de mercancías, y se van a encontrar unos dioses, ídolos, estatuas, lo que ustedes quieran llamarlo, que iban a ser adorados. Por lo que más quieran, es humano pensar que si el Señor está adorando a una piedra esculpida en forma de lo que sea, y ese pueblo es rico, es poderoso, está lleno de cosas, pues oye, este Dios es un buenazo, porque el de casa, mira cómo nos tiene. Entonces, verdaderamente pudo haber sido ese problema, de que ellos veían que todas sus pobrezas, todas sus miserias, se las tenían que achacar a su Dios. Y si su Dios decía que se los hacía por castigo y ellos no se portaban mal, pues decían: ¿y ahora qué? Entonces, por eso, precisamente por eso creo yo, que caen en la idolatría, porque encuentran en otros dioses lo que su Dios no les da en cuanto a bienestar. El famoso adulterio. El hombre que cometa adulterio con la mujer de otro, ambos serán muertos irremisiblemente. El caso de David y Betsabé ya se los platiqué. Sacarás al hombre y a la mujer que cometieron tan enorme pecado a las puertas de la ciudad y serán muertos a pedradas. Bendito sea Dios, el adulterio ha dejado de ser castigado desde hace muchos años. En el mismísimo Israel no hay personas adúlteras, porque si no, imagínense nada más, el mundo tendría como 600 habitantes. Bueno, la profanación del sábado. Por esto bendijo Yahvé el día del sábado y le santificó. Para Yahvé era absolutamente fundamental el sábado y evitar su profanación. Hay en el Talmud 210 actividades que son castigadas con la pena de muerte. No es una ni dos. Son 210 actividades perfectamente delimitadas así. Una bonita lista. Un hombre que estaba cogiendo leña el día sábado, dijo Yahvé a Moisés: muera sin remedio ese hombre por haber recogido leña.
Incluso lo convierten en el tercer mandamiento. Aquí es una preguntita. ¿Por qué cambiamos de día, de sábado a domingo, si el tercer mandamiento, que se supone que hay que respetarlos, dice clarísimamente: acuérdate de santificar el día de sábado? Lo que pasa es que lo cambiaron y pusieron: santificarás las fiestas. Y santo remedio. Pero la Biblia dice el sábado, no el domingo. La estructura monolítica del pueblo. ¿Sí? Pasados a cuchillo serán todos los pecadores de mi pueblo. Vean ustedes, no hay opción. 7 naciones mucho más numerosas y robustas que tú, has de acabar con ellas sin dejar alma viviente. Lo que les decía al principio de la plática, las famosas guerras de exterminio étnico. Yo he exterminado a las naciones enemigas hasta no haber quedado hombre ni habitante alguno. Conclusiones. La mayor parte de los regímenes teocráticos terminan en una dictadura. Eso lo dice la historia. Son intolerantes desde el punto de vista religioso y por lo general no aceptan otras religiones. Eso también es importantísimo. Es una concentración de poder en manos de unas cuantas personas que tienen toda la libertad para hacer cualquier tipo de arbitrariedades. En el mundo tuvimos una experiencia y seguimos teniéndola. En el caso de Irán, con el famoso Ayatollah Khomeini, cuando logran expulsar al Shah, llega él y se hace todo el poder y se vuelve una dictadura absolutamente brutal. ¿Okay? El caso de Afganistán con los talibanes es también otro caso de teocracia, se lo estoy mencionando a todos. Tristes ejemplos. Los de la antigüedad no cantaron mejor las rancheras, eran igualitas. A pesar de ser teocracias, se sostienen a base de la opresión, son verdaderas dictaduras de tipo religioso. El líder político de una teocracia hace creer a sus conciudadanos que su poder emana de su Dios y por lo tanto se vuelve insuperable. Yo no estoy aquí por mi gusto, me puso Yahvé y hazle como quieras. La teocracia judía, a pesar de haber sido autorizada y supervisada por un Dios, en la práctica demostró sus limitaciones e inconvenientes, como tuvimos comentado. No se gobernó a favor del pueblo judío, el cual vivió en extrema pobreza. El versículo que leímos sobre la riqueza de Salomón, de su trono de marfil cubierto de oro y su vajilla de oro, es verdaderamente un absurdo, una aberración, una ofensa, cuando el pueblo estaba en la miseria. Se buscó establecer una sociedad puritana en donde todo giraba alrededor de la religión. Impuso severas faltas para los infractores, pero los castigos nunca fueron parejos. Como les dije, el adulterio de David nunca se castigó, la idolatría de Salomón nunca se castigó, no les costó la vida a ellos. Una elevada proporción de reyes fueron tiranos. La corrupción de profetas y sacerdotes complicó aún más la teocracia judía. Un buen día, todo quedó en silencio. La comunicación entre un Dios y su pueblo terminó. Ya tenemos 2200 años que no ha habido una sola palabra. ¿Dejaron de existir los profetas? ¿Dejaron de creer los fieles en que alguien tiene la representación de su Dios? Como punto fundamental. ¿Alguna vez existió realmente la comunicación? Esa divina comunicación. ¿Por qué nunca se ha vuelto a comunicar Yahvé con su pueblo? ¿No era indispensable una comunicación y una ayudadita durante el holocausto nazi, por ejemplo? ¿Por qué el nuevo Estado de Israel escogió a la democracia como forma de gobierno e ignoró a la bíblica teocracia? ¿No? ¿Por qué todos los sistemas penales del mundo cristiano ignoran la lapidación para los adúlteros si era un castigo perfectamente estipulado por un libro sagrado?
¿Por qué los mismos judíos no lapidan a los infractores del sábado si la Biblia se los exige? Soy experto en ampliar dudas, así que tenemos unos minutos para preguntas. Una pregunta, con toda esta situación de antidemocracia, mala economía, presentación de otros dioses que sí proporcionaban lo mejor a su pueblo, etc., ¿qué es lo que hace entonces finalmente que un